hasta donde se sabía, en off y públicamente, se estaba al borde de un acuerdo por programa electoral, ¿correcto?, entre el gobierno venezolano y la oposición venezolana. Había un documento presentado y el gobierno, el lunes pasado, el gobierno de Venezuela, fue para firmarlo. Bien. La oposición no lo firmó con todo tipo de argumentos. No vamos a entrar en los detalles porque nos llevaría demasiado tiempo. Pero el gobierno dijo, ¿cómo es esto? ¿Cómo que no firman? E inmediatamente salió a anunciar la fecha de las elecciones, que iba a estar en el acuerdo. No anunció otra, anunció la misma, 22 de abril. ¿Qué dice la oposición? Y no hay tiempo para presentarse, es muy rápido. Hace un año y medio atrás, 2 años, la oposición, la OEA con Luis Almagro y muchos grupos mediáticos que presionan al gobierno de Nicolás Maduro, le exigían elecciones en 30 días. En ese momento no se planteaban, y no, 30 días no alcanza para organizar elecciones, que es lo que dicen ahora. Además que son más de 30 días. O sea, esto siempre es un juego político, Eduardo, lo digo independientemente del caso de Venezuela, y lo hemos hablado en muchísimas oportunidades. La política tiene eso, lo legal, estar al borde de la maniobra truculenta, se da en todo el mundo y en muchísimas situaciones. Ahora, quien expresó su mayor sorpresa porque no se hubiera firmado el acuerdo fue José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno español, que no es chavista y que tampoco está con la oposición, que justamente es uno de los que está mediando junto al el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, porque las negociaciones llevan adelante en la República Dominicana. Recordemos algo, las negociaciones no se hacen entre amigos, se hacen entre enemigos. Y eso es lo difícil. ¿Por qué le costó tanto a Santos con la FARC? ¿Por qué le costó a los israelíes con los palestinos con la mediación de Estados Unidos? Porque se hace con enemigos, y con enemigos tenés que pelear cada coma. Si fuera tan sencillo, se firmarían inmediatamente, no habría guerras, no habría enemigos. No, se hace con enemigos, enemigos políticos, e incluso en el caso de Venezuela con violencia. Por eso se discute cada coma. Zapatero publicó una carta. Zapatero no habla mucho, no da entrevistas, él tiene un perfil muy bajo porque considera que puede contribuir a una negociación y al éxito de la negociación sin manifestarse mucho en público. Publicó una carta diciendo, no entiendo por qué no firmaron, no entiendo por qué se levantaron, estaba todo dispuesto para firmar. Y claro, entonces uno especula, ¿por qué no firmaron? ¿Qué dicen desde Venezuela? No firmaron, o casualidad, justo la misma semana que el secretario de Estado, Rex Tillerson, comienza una gira por México, Argentina, Perú, Colombia y luego Jamaica, donde en todas sus declaraciones públicas habla de Venezuela. Y donde antes de comenzar la gira, el jueves, no este que pasó, el anterior, lo comentamos, él en una conferencia en Texas sobre América Latina, el hemisferio occidental, como le dicen, dijo claramente que no había que descartar la opción militar en Venezuela, esto es buscar otra vez unos militares que derroquen a Nicolás Maduro. ¿Por qué dice esto? Porque se dan cuenta que pierden elecciones. Recordemos que el año pasado hubo 3 procesos electorales, que yo además los cubrí los 3, y hablé en marca de los 3. Había violencia en Venezuela el año pasado. Estábamos hablando, Eduardo, de que estaban al borde de una guerra civil. Cuando se convocó la Asamblea Constituyente, ¿qué hizo la oposición? La saboteó, la boicoteó, y fue un éxito rotundo para el gobierno. De hecho, al día siguiente cesó la violencia. Esto descolocó a la oposición. La oposición está profundamente dividida, porque con la violencia no lograron derrocar a Maduro. A raíz de eso dijeron, bueno, procede ahora elecciones a gobernadores, nos tenemos que presentar. Un sector dijo, de ninguna manera, hay que derrocar a Maduro, no podemos legitimar el fraude, no podemos legitimar la dictadura. Pero un sector se presentó. Hubo 3 procesos electorales, y a los 2 últimos se presentaron, ganaron gobernaciones. Entonces, ¿se puede llevar adelante elecciones? ¿Se puede participar? ¿Cuál es el problema central de la oposición? No tienen un líder. Por eso alguna vez yo les mencioné a Mendoza, Leopoldo Mendoza, el principal empresario, el de la Polar, la empresa más importante de Venezuela, que hace desde la harina pan hasta la cerveza. La oposición lo necesita, porque la única manera que tienen de ganar es conseguir a alguien impoluto, que no hubiera participado de la violencia, que no viene de la vieja política, porque si no, pierden y se dan cuenta que van
a perder, no porque es una dictadura, no porque hay fraude, porque la oposición hay algo que no puede terminar de reconocer, que el chavismo construyó un movimiento político con una base social muy amplia. Alguien me está escuchando y dirá, pero si hay mucha gente que se queja, hay mucha gente que se va, no se consigue insulina, no se consigue esto, no se consigue el otro. Es verdad, hay serios problemas. Después, si querés, lo hablamos también. ¿Cuáles son los problemas de la gente que se va y por qué se van? Pedro había dejado en suspenso otro aspecto de la que podemos llamar la crisis venezolana. ¿Está bien técnicamente? Sí, por supuesto. Obvio. Sí, hay una crisis política. Hay una que es la que abordaste en tu intervención de la media hora pasada, de la otra, que se relaciona con un país sin oposición, una oposición que no quiere elecciones, que quiere violencia, que propende incluso a la intervención militar de los Estados Unidos. Eso me parece que quedó claro. Lo otro es el retrato venezolano. Entre lo otro está un retrato venezolano solamente de el éxodo, los que se van, los que no pueden conseguir medicamentos, etcétera. El tema del éxodo, de las fronteras calientes, de que tenés venezolano por doquier aquí en Panamá. Bueno, ese es un aspecto de cientos de miles de personas que está ahí para explicarlo, no para negarlo. Por supuesto, acá no negamos la realidad. A ver, vamos a dividir esto también. Hay una situación compleja y complicada y muy complicada en muchos aspectos de la vida cotidiana en Venezuela. Sí, siempre lo hemos dicho. ¿Qué hace mucha gente cuando hay una situación complicada en su país? Se va, busca nuevos horizontes. Y los venezolanos, muchos venezolanos, están haciendo esto. Las imágenes que tratan de irradiar los medios de comunicación es de una crisis humanitaria, porque eso va en línea con uno de los reclamos de la oposición, ya hace más de 2 años, de abrir un canal humanitario por fuera del control del Estado, para que pueda haber una intervención extranjera humanitaria, como si Venezuela necesitara una intervención extranjera. Esto es parte de la estrategia de la oposición, muy apoyado por medios de comunicación muy influyentes, como el diario El País de España, los medios de comunicación de la Argentina y de la región. Las imágenes de miles de venezolanos cruzando la frontera hacia Colombia es real. Es real. También hay que decir que la frontera colombo-venezolana, en algunos puntos, históricamente ha sido un tema complicado por el tema del contrabando. Entonces, muchos venezolanos cruzan diariamente la frontera hace mucho tiempo, pero, por eso digo, yo no niego la realidad, que muchos se quieren ir. El tema es cómo se lo utiliza eso políticamente. ¿Cuántos venezolanos hay hoy en Colombia? Según datos oficiales de Colombia, cerca de 550.000. ¿Cuántos colombianos hay en Venezuela que llegaron en estos últimos años escapándose de la crisis económica, de la pobreza? Pues en Colombia hay mucha pobreza, mucha pobreza, aunque no se hable de eso. De la guerrilla, de los narcos, de paramilitares, más de 5 millones. Más de 5 millones. 10 veces más. Ni que hablar de que, esto lo mencionamos acá cuando fueron las elecciones en Honduras, que en Honduras hay cerca del 70% de la población que vive en condiciones de pobreza. ¿A quién quiere expulsar hoy Trump de Estados Unidos? A los mexicanos. ¿Por qué hay tantos mexicanos en Estados Unidos? ¿De dónde se fueron? De México. A los guatemaltecos. ¿De dónde se fueron? De Guatemala. A los salvadoreños. ¿De dónde se fueron? De El Salvador. A los hondureños. ¿De dónde se fueron? De Honduras. ¿Por qué tantos ecuatorianos hay en España? No se fueron durante la época de Correa. Se fueron antes. Pero todo está focalizado en Venezuela. Por eso digo, no negamos la realidad. Es real. Ahora, cuando los medios de comunicación te insisten permanentemente con un país, hay algo más. Te doy un ejemplo muy concreto de una operación política que se está llevando adelante. Hay un sitio muy importante de temas de inteligencia, lo llaman la CIA en las sombras, que se llama Stratfor. Stratfor publicó hace unos días nada más un rumor de que Venezuela podría invadir Guyana. Después ya van a aparecer los sitios importantes citando a Stratfor. Ahora, ¿Stratfor a quién citó para plantear ese rumor? A un sitio berreta amarillista brasileño que se llama O Antagonista, creado por 2 periodistas que trabajaron en el super amarillista Bella, diciendo que
Maduro podía tener en Guyana lo que la dictadura argentina tuvo en Falklands. Eso, solo eso, parrafito pequeño, es lo que dice el diario o antagonista, yo leí el original, en Brasil. Y lo liga Stratford con todos informes de inteligencia señalando que el ministro de Defensa de Brasil, que estuvo en Roraima, el estado del norte que tiene fronteras con Venezuela, y donde han llegado algunos venezolanos, para armar todo un combo de que Venezuela estaría por invadir Guyana. Venezuela tiene un conflicto histórico con Guyana. Entonces te van construyendo permanentemente la demonización de un estado para justificar o un golpe militar o una intervención extranjera. Esto es importante recordarlo. Una última frase, porque quedó pendiente, de Ecuador. Ya todos saben, Lenín Moreno ganó la consulta popular del domingo pasado, pero ganó con el apoyo de la derecha. En principio, los principales representantes del gobierno ecuatoriano dicen que van a continuar con la línea progresista. Pero la derecha ahora les pide mucho más que evitar la reelección de Correa. Lenín Moreno tiene dos problemas ahora. Tiene todo el apoyo de la derecha y los necesita para gobernar, y tiene enfrente a Rafael Correa, que algunos lo dan por muerto. Rafael Correa está lejos de estar muerto. Una idea, una voz, una marca. Pedro Briguer.